que vale la pena empezar preguntándonos por qué Distributed Tracing, por qué lo haríamos, por qué lo implementaríamos y por qué viene ganando cada vez más popularidad en el mercado y en la industria en general. Y para arrancar, les cuento algo que me pasó hace poco. Fue mi cumpleaños, me regalaron estas billeteras muy compactas donde entran muy pocas tarjetas. Empecé a mover las cosas de una a la otra. Quedó a la mitad, solo puse la cédula, el registro de conducir. Salí a celebrar mi cumpleaños, dije, bueno, voy a invitar porque es mi cumpleaños. Fui a pagar, me di cuenta que no tenía las tarjetas. Dije, bueno, no es un problema, voy a pagar con Mercado Pago. Sin embargo, cuando intenté pagar, bueno, algo salió mal, ¿sí? Y no solo quedé como el rata del grupo que no pude invitar a nadie, sino que del otro lado había un montón de personas tratando de reparar ese problema. Ahora, a la hora de ponernos a pensar en cómo reparar ese problema y todos esos ingenieros tal vez que estaban trabajando en poder resolverlo, quizás se encontraban con un mapa de este estilo, ¿sí? Que para ese flujo de pagos en QR en particular había una buena cantidad de microservicios con un montón de interacciones entre sí, donde empezar a entender dónde está el problema no es algo esencialmente fácil, ¿sí? Digo, si me tengo que orientar por las métricas o los logs de mi aplicación, un esquema donde hay tantas aplicaciones es, ok, ¿por dónde empiezo? Y esto viene a responder un poco el por qué estamos haciendo Distributed Tracing y por qué es algo relevante. Los microservicios en gran parte responden a un montón de cambios y de nuevas necesidades que la industria ha ido teniendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por distintos motivos, muchos aspectos de las aplicaciones monolíticas ya dejaron de escalar, nos migramos a microservicios y adicionalmente sumamos nuevas complejidades como comunicación asincrónica, que de hecho dentro de un rato va a haber una charla muy interesante que va a estar Diego Delgado, los invito a ir a verla. Integramos comunicación asincrónica, patrones orientados a eventos, concurrencias distribuidas, etc. Esto quiere decir que para un request dado, por ejemplo, para esta transacción de pago con QR, mi request pasó por un montón de servicios distintos, pasó por un montón de threads distintos y pasó por un montón de nodos diferentes. Con lo cual, de nuevo, entender en cuál de todos ellos puede estar el error no es algo que sea simple. Y si llevamos un poco este flujo o esta idea de nuevas arquitecturas basadas en microservicios y lo ponemos en volumen y en escalas que son realmente grandes, como es el caso de Mercado Libre, nos encontramos con que hoy Fury, que es nuestro Platform as a Service, alberga más de 25.000 microservicios, ¿sí? Que tienen a su vez cientos de miles de máquinas virtuales ejecutando y atendemos más de 900 millones de requests entre tráfico público y privado. Y tenemos lenguajes distintos, con diferentes patrones de arquitectura, etc. Esto quiere decir, o vuelve a subrayar la misma idea, encontrar dónde está el error en una arquitectura de este estilo no es algo simple. Entonces, eso de alguna manera empezamos a pensarlo en cómo resolverlo y Distributed Tracing es quizás una de las respuestas para eso y es algo por lo cual es relevante y por lo cual también estamos hoy charlando acá de eso. En el ejemplo anterior, ese flujo de pagos en particular tenía más de 80 aplicaciones que intervenían, que hacían unas 350 picalls entre sí, con distintas dependencias y requerimientos, con más de 200.000 requests por día. De nuevo, entonces, si nos ponemos en el contexto de un escenario donde tengo que estar debugueando, yo sé cuál es mi problema, ok, tengo una afectación de pagos con QR. ¿Por dónde empiezo? O sea, sé que hay un problema, estoy monitoreando esa métrica, eso lo puedo automatizar, pero a dónde encontrar ese problema no es algo que puedo automatizar y que tengo que poder explorar para poder resolverlo. Y algo que es interesante, que también responde el por qué estamos haciendo Distributed Tracing, es que las arquitecturas de microservicios incluyen o integran o incorporan nuevos dominios de falla. Las comunicaciones no son confiables y esto hace que, por más que intentemos mantenerlos simples, la complejidad sea cada vez más elevada. Y con esa complejidad cada vez más elevada, se vuelve la operación también cada vez más compleja y más elevada, ¿sí? Y para poder operar estos sistemas complejos necesitamos observabilidad, y observabilidad robusta y sólida. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de observabilidad? La idea de observabilidad básicamente es que nos permite inferir el estado interno de una aplicación a partir de determinados resultados externos, ¿sí? Esto quiere decir mediante un esquema explorativo. No quiere decir, ok, shipeo un nuevo código y veo a ver qué cambió y trato de entender a ver qué pasa, sino es con los datos que estoy generando actualmente, cómo hago procesos exploratorios para entender qué es lo que está fallando. Y eso es un poco la idea esencial o principal de observabilidad. Para poder debuguear con observabilidad necesitamos la mayor cantidad de contexto posible. Esto quiere decir que para un request, por ejemplo este flujo de pagos, quedarme cuanta más información del contexto de ese request en particular, como quién lo llamó, por qué servicios pasó, qué tipo de, no sé, si hubo retries, qué estrategias hubo, cómo fueron las latencias, etcétera. Entender todo lo que sucedió y lo que aconteció alrededor de eso hace que pueda hacer un debugging cada vez más efectivo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante data telemétrica. Esa es un poco la idea en sí misma. Al instrumentar nuestro código, quiere decir agregar líneas de código para poder generar datos
que representen el estado o que me permitan entender o describir el software, es como empiezo a explotar la observabilidad. Una vez que me hice esa información, la tengo en algún lugar y la puedo empezar a correlacionar para sacar conclusiones. Las señales de telemetría, que valga la redundancia, copié el slide y me quedó mal, así que no es lorem ipsum, sino que son señales particulares que me permiten poder representar cada uno de estos estados. Las más conocidas son métricas, logs y tracing. Las métricas son básicamente unidades cuantitativas que me permiten hacer agregaciones y estadísticas determinadas para, por ejemplo, entender una latencia, para entender la performance de un CPU o para entender, por ejemplo, la cantidad de queries que estoy haciendo en una base de datos. Los logs son datos estructurados que generan los procesos, que pueden ser logs de un request, que pueden ser logs de debug, etc. Y me permiten entender en ese momento, en esa aplicación, qué es lo que estaba aconteciendo. Y las trazas, que me permiten tracear, valga la redundancia, todas las unidades de operaciones anidadas que sucedieron dentro de una operación en particular. ¿Sí? Estas son como las señales básicas que tenemos para poder describir nuestras aplicaciones. Pero no se trata ni de la instrumentación, ni de las trazas, ni de las métricas, ni de los logs en sí mismos, sino que se trata de hacernos preguntas. La idea es que todas estas señales alimentan la capacidad de observar, la capacidad de iterativamente empezar a hacerme preguntas abiertas. Ok, ¿qué cambió? ¿Qué pasó distinto con esta transacción de este usuario en particular? ¿Tengo los mismos problemas en todos los sites? Si tuviera mi infraestructura fragmentada por sitios, por ejemplo, ¿en Brasil ocurre lo mismo o es únicamente un problema en Uruguay? ¿Hubo algún deploy? Bueno, hay un montón de preguntas abiertas que nos queremos hacer en términos de comparar estructuralmente un request, comparar la performance de un request, y esas las podemos empezar a explorar utilizando observabilidad. E iterativamente, mediante encontrar pequeñas ideas y hacernos nuevas preguntas, podemos empezar a achicar el problema para que en ese mapa tan grande, por lo menos sepamos en cuál de las aplicaciones puede estar potencialmente ese problema. Y ya después de vaguearlo es mucho más simple, porque de nuevo achico el problema y sé por dónde tengo que ir. Esa es un poco la idea o lo que propone en sí mismo observabilidad, que difiere en gran parte de monitoreo, donde ok, yo ya sé que voy a tener un problema de CPU eventualmente, o sé que la memoria eventualmente puede tener un pico, entonces nada, lo automatizo y lo monitoreo y me alerto por eso. La idea acá es que quizás voy a tener un montón de problemas que no pude predecir de antemano y quiero poder explorar ese tipo de problemas que, de nuevo, tal vez no pude predecir. Ahora, vamos a repasar un poco la idea general de Distributed Tracing. Distributed Tracing, esencialmente, y en un tweet, lo que me permite es que para un request que ingresa yo le voy a asignar un ID único. Ese ID único lo voy a pasar al siguiente servicio. En este caso tenemos una acción de un usuario, va a pasar por un gateway, etc. Y en cada uno de esos saltos voy a generar un nuevo ID y lo voy a estar propagando al próximo. Por detrás, cada uno de estos servicios va a tener un proceso que va a estar corriendo en background, va a estar recolectando un montón de información de contexto, más esos IDs, y los va a estar enviando a un backend. Y en ese backend lo que voy a hacer es, a partir de esas relaciones de ID, voy a ensamblarlos para poder tener una traza. ¿Sí? Y esa traza es lo que podemos ver como un waterfall o un diagrama de Gantt como este. Bien. Las trazas, la idea principal es darnos un enfoque request-centric, ¿sí? O sea, nos muestran qué es lo que pasó con mi request a lo largo de todos los servicios o todos los procesos por los que fue saltando. Eso es como un poco la idea esencial que tiene. Y son los tracings o los traces son colecciones de spans que están linkeados. Los spans son unidades de trabajo atómicas, ¿sí? Pueden ser a una llamada a esta aplicación, puede ser ejecuté este método, puede ser fui a una base de datos. Cada una de estas cosas se representan como spans. Y estos spans tienen relaciones implícitas, de padre e hijo, ¿sí? Y estos ID de los que hablábamos recién son los que nos permiten referenciar estas relaciones de padre e hijo. Va a haber un root parent span, que es el identificador único de toda la traza y es el primero que inició, y después van a haber relaciones anidadas a lo largo de toda la cadena, ¿sí? Un span va a tener un nombre, va a tener un tipo, va a tener un estatus que me va a poder permitir entender si fue satisfactorio o incorrecto, y va a tener luego también sus timestamps de inicio, timestamps de fin, y una serie de atributos relevantes al contexto en sí mismo, que puede ser el método HTTP, que puede ser la URL, el host, e incluso que pueden ser cosas que yo quiero agregar. Por ejemplo, esto sucedió en este site, esto sucedió con este user ID, esto sucedió, no sé, acá hizo un retry, etc. Lo que quiera representar puede ir dentro del mismo spam. Los spams también soportan tener logs.
y tener eventos asociados. Esto quiere decir que podría estar logueando algo y anidarlo al mismo span para poder tener un dato estructurado para parsear después de manera un poco más eficiente que tal vez tener que surfear un montón de logs en una plataforma y tener que tratar de decir, ok, ¿qué log corresponde a qué request? ¿Sí? Entonces empiezan a tener como un montón de poder. Y la idea de tracing distribuido o el motor principal es la propagación de contexto. Recién decíamos que generábamos estos ID únicos y los pasábamos de un servicio a otro o incluso de un proceso a otro, ¿sí? Dentro de una misma aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Por dos subconceptos. Por un lado está el contexto. El contexto es un objeto que tiene toda metadata relevante. Por ejemplo, el ID único este que generamos. Por ejemplo, las convenciones semánticas que veíamos recién, como el método HTTP, como el nombre de la aplicación, etc. Todo eso está contenido dentro del contexto. Y, por otro lado, la propagación se encarga de justamente mover ese contexto a lo largo de los procesos o a lo largo de las aplicaciones, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Básicamente hace una serialización y una deserialización y lo inyecta en cada lugar para que eso pase de un lugar a otro. Eso quiere decir que gracias a esto, al final, si tengo una aplicación A que llama una aplicación B, el spam A que está generado va a enviar esta data al spam B, y el spam B ya, por ejemplo, va a saber quién es su spam padre, ¿sí? Gracias a esa propagación que está sucediendo. Esto en sí mismo es como un concepto abstracto y necesitamos algún protocolo para poder implementarlo. El estándar hoy en la comunidad es W3C, pero hay toda una serie de protocolos que nos permiten implementar la propagación de contexto. ¿Y qué es lo que nos da esto al final del día? Hablábamos recién de este waterfall o este diagrama de Gantt. Básicamente el tracing nos permite armar la narrativa. Y es qué pasó con el request a lo largo de todos los saltos que dio. Qué pasó con todos los métodos por los que pasó, por todas las aplicaciones. Y ahí puedo armar la narrativa literal de lo que sucedió, lo que aconteció con esa, por ejemplo, con este flujo de pagos con QR. Ok, ¿dónde está el fallo? Acá hay un ejemplo muy simple donde, bueno, se inicia desde un cliente, pasa por una API, luego pasa por otras de autenticación y autorización, pasa por un gateway, va a la base de datos y hay un error en la base de datos. Si yo ya sé que esa aplicación es la que está fallando, entender que hay un error en la base de datos es bastante simple. Pero de nuevo, si estoy pensando en muchísimos servicios o en muchísimas operaciones, eso no es algo tan simple. Entonces, Distributed Tracing me empieza a dar como la vista general para entender, ok, ¿dónde puede estar el problema? Pasa lo mismo con problemas de latencia. Si estoy haciendo, no sé, llamadas serializadas que podría paralelizar, lo voy a poder estar viendo de manera bastante simple. O si tengo una aplicación en particular que es la que está inyectando la latencia porque tiene un problema de configuración o porque tiene un problema accediendo a determinado lugar, también me lo va a sugerir de manera bastante evidente, ¿sí? Esto, digamos, por detrás va a depender un montón al final del día de la herramienta que estemos utilizando para poder explotar estos datos. Dependiendo de las capacidades de visualización y sobre todo las capacidades de poder comparar, porque digo, también esto nos puede sugerir un error que es esperado o un error que no es necesariamente el problema, pero si tengo una serie de datos que son el promedio y los puedo comparar o puedo comparar distintas operaciones de usuario, empieza a ser más interesante. Lo mismo si puedo identificar anomalías. Si puedo identificar, ok, acá hay una anomalía o acá hay algo que está sucediendo distinto, empieza a tomar otro sentido y de nuevo la visualización es como, ok, el problema podría potencialmente estar por aquí y es como un buen punto de entrada para después poder empezar a explotarlo. Después, ¿cómo resolverlo? Quizás no necesariamente nos lo va a sugerir Distributed Tracing y ahí nos vamos a apoyar en otras señales, pero de nuevo, de cara a poder achicar el problema, es bastante poderoso y bastante interesante. Y al final del día nos permite entender esto, ¿no? Conectar causas y efectos. Y si volvemos al diagrama anterior, donde teníamos ese mapa de servicios, digo, nadie puede tener ese mapa de servicios en la cabeza. Digo, cuando arrancamos a trabajar no sé, en flujos pequeños, tal vez tenemos la idea general, cuando eso empieza a crecer, empieza a volverse cada vez más difuso. Y no es necesario tampoco guardarlo en la memoria cuando podemos tener un mapa que nos esté acompañando o una vista que nos esté acompañando para cada uno de esos requests. Entonces, ahora les cuento un poco cómo fue el camino nuestro en Mercado Libre en el proceso de adopción. En lo que veníamos trabajando en observabilidad ya estábamos bastante robustos en lo que era métricas, logs, como bastante heavy users y subidos a eso. En lo que era tracing no veníamos trabajando nada, veníamos trabajando con un concepto más legacy, que es APM, que nos da una vista más centrada en aplicaciones y no centrada en sistemas distribuidos. Y decíamos, bueno, ok, queremos avanzar con esto. Ahora, ¿cómo hago para convencer a 10.000 desarrolladores, en nuestro caso, de que vayan, instrumenten sus aplicaciones y podamos hacernos de esta data? Algo que tiene tracing distribuido es que por el mismo efecto de la red y por el mismo efecto de las dependencias, si lo hace una app y no la hace la otra, no me sirve. Voy a tener, digamos, no se va a propagar el contexto, no voy a tener la instrumentación del otro lado.
va a estar la foto incompleta. Para poder comprometer a todas estas personas a que hicieran ese trabajo, necesitábamos también mostrar valor. Yo se los estoy contando ahora y ustedes pueden estar creyéndome o no, pero después cada uno tiene sus tiempos, sus compromisos, sus propios productos que trabajar. ¿Cómo hacíamos para ganar ese engagement del otro lado, ¿no? Y por último, ¿cómo evitar el vendor lock-in? ¿Sí? Algo que queríamos y pensábamos mucho es, ok, no queremos hacerlo instrumentando con un protocolo propietario o una herramienta propietaria, con todo el trabajo que eso implica, porque digo, implementar Distributed Tracing es esencialmente complejo, y después quedar atachados a ese proveedor y no poder irnos a otro. O poder, por ejemplo, querer explotar esos datos y tener que usar las convenciones, los namings o el data format que use ese proveedor. Genera un montón de problemas. Entonces empezamos un poco a navegar, ok, ¿qué soluciones o qué alternativas tenemos para encarar este problema? Y es donde viene una de las primeras respuestas, que es OpenTelemetry. OpenTelemetry básicamente es un framework de observabilidad open source que nos da una serie de APIs, SDKs y herramientas para poder generar data telemétrica, colectarla, emitirla y enviarla a un backend de manera vendor agnostic. ¿Esto qué quiere decir? O sea, es una convención que se hizo desde la comunidad open source con un montón de personas trabajando. Es el segundo proyecto con más colaboraciones y contribuciones en la CNCF después de Kubernetes. Y hay un montón de personas poniéndose de acuerdo, ok, ¿cómo tenemos que definir esto? Nos da, o sea, es un estándar abierto, nos da directamente las librerías para que nos podamos montar ahí arriba y empezar a generar esta data. ¿Y qué significa que sea vendor agnostic? Básicamente significa que podemos enviar la data a cualquier lugar sin tener que estar atados a un proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene las SDK para generar la data telemétrica, tiene un collector que es un binario open source donde podemos recolectar esa información y emitirla, y después tiene una serie de exporters. Exporters propietarios para enviar data a determinados backends propietarios y se hace como un translate, o para backends que ya soportan OpenTelemetry lo podemos enviar ahí también. Y esto es importante. No es un backend, ¿sí? O sea, no es una herramienta donde yo voy a tirar mis trazas. Es simplemente el protocolo para poder generarla. Después, vos donde la quieras mandar es un problema tuyo. Y hay backends open source súper poderosos como Jagger, o hay herramientas propietarias como, bueno, no sé, Datadog, New Relic, Dynatrace, etc. Acá hay una vista general de la arquitectura del collector. El collector básicamente tiene receivers donde puede escuchar en formato OpenTelemetry o puede escuchar en formato propietario. Va a tener pipelines en el medio donde yo lo que puedo hacer es filtrar data, puedo reducir el ruido, puedo, por ejemplo, agregar tags o agregar información que a mí me parezca relevante y después tiene una serie de exportes que me va a permitir enviarlo a un lugar o a muchos. Esto para nosotros cobra un montón de sentido, porque digo, de nuevo, no solamente lo queremos quizás enviar al lugar específico, sino también lo queremos enviar a otros lugares. O quisiéramos poder correlacionarlo con otro tipo de datos. Entonces empieza a ser bastante interesante. Otro punto relevante es que con Distributed Tracing se genera un montón de data. Y eso quiere decir que se genera un montón de ruido. Y no todos los datos son necesariamente útiles. A veces cuantos más datos tengo, también puede ser que más tarde en resolver un problema o que más se complejice o que me lleve para callejones sin salida que no tienen nada que ver. Entonces acá es el momento donde, por ejemplo, puedo reducir ese ruido sin tener que estar pidiéndole a alguien que esté instrumentando su código que haga algo en particular. Buenísimo. Teníamos resuelto hasta acá uno de los challenges, que era cómo hacerlo evitando el vendor lock-in. Pero todavía teníamos el problema de cómo convencemos a todo el mundo para que salga a instrumentar sus aplicaciones. Y estábamos dándole vuelta a este círculo vicioso de, bueno, cómo mostramos valor y cómo hacemos y esto y aquello y lo otro. Y ¿hay alguna manera específicamente mágica que se resuelva? Bueno, encontramos una manera bastante automágica de hacerlo y la respuesta a eso para nosotros fue Envoy. Mercado Libre tiene en su infraestructura, estamos transicionando a un esquema full mesh, en el mientras tanto tenemos capas centralizadas de tráfico. Eso quiere decir que toda la comunicación ocurre por medio de estas capas de tráfico. Para que la aplicación A se comunique con la aplicación B, hace un salto por esta capa que sabe cómo rutearlo para ir a la próxima, ¿sí? Eso quiere decir, che, tenemos un lugar único por el cual pasa todo el tráfico. ¿Qué pasa si instrumentamos ese lugar único? Eso fue un poco digamos, la idea o la vuelta de tuerca que le dimos. Para hacer un poco de zoom, una instancia de Fury muy resumido, tiene un container aplicativo y toda una serie de sidecards corriendo al lado con distintas funcionalidades. En la vista que les contaba recién, por ejemplo, un request que ingresa públicamente puede pasar por un load balancer, va a pasar por nuestra capa de tráfico centralizada para frontend, se tiene que comunicar con alguna API de backend en particular, entonces va a saltar por una capa de tráfico de backend y finalmente va a llegar. Ahí fue donde nosotros hicimos el doble clic.
y elegimos instrumentar Envoy. Envoy tiene toda una serie de plugins y de subsets para observabilidad. Hicimos la instrumentación ahí de OpenTelemetry, o sea, utilizando un protocolo compliant con OpenTelemetry. Resolvimos la propagación de contexto apalancándonos en una propagación de contexto, una implementación propia que hay en Mercado Libre, donde nos aseguramos de forwardear toda la data que necesitamos y empezamos a armar la foto completa. Con esto ya teníamos las trazas distribuidas de todas las aplicaciones. Algo interesante acá es que, por ejemplo, nosotros lo que veíamos en el waterfall es la aplicación A pasó por la capa de tráfico, llamó a la aplicación B, pasó por la capa de tráfico, llamó a la aplicación C. Si bien es verdad, eso a fines de cuentas del troubleshooting no nos suma nada. Entonces, lo que hicimos utilizando un pipeline de OpenTelemetry fue transformar ese dato para que se represente la aplicación A llamada a la aplicación B. Eso es como para dar un ejemplo de alguna de las cosas que nos permite hacer. Bien, esto obviamente tiene algunos downsides, que es que no tiene los spans internos de la aplicación. Son trazas huecas, son trazas que nos permiten armar el mapa, pero internamente no sé cuál es el método que se está ejecutando, qué fue lo que pasó adentro propiamente dicho de la aplicación. Pero ya teníamos el mapa entero y ya nos permitió poder, por ejemplo, en el flujo que estábamos viendo antes, decir, ok, en todo ese mapita, ahí hay dos aplicaciones donde pasó el request que tienen un error y que potencialmente tienen un comportamiento anómalo. Y achicamos ya un montón el problema. Eso nos permitió apalancar un montón la iniciativa. Entonces, nuestro viaje hasta ahora y qué es lo que sigue. Habiendo demostrado el valor que queríamos demostrar y demás, ahí sí empezamos a conversar de los próximos pasos, que fue instrumentar cada una de las aplicaciones para que estas trazas estén completas, saber qué es lo que pasó dentro de la app. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Empezamos a simplificar el proceso de adopción. Nosotros tenemos una serie de toolkits y SDKs que se usan comúnmente para comunicarse con todos los servicios. Tenemos también imágenes para cada una de las tecnologías. Entonces resolvimos todo el proceso de setup y todo el proceso de instrumentación inicial para proveer instrumentación automática. Eso quiere decir que sin hacer demasiado ya tengo instrumentada mi aplicación para la gran mayoría de las librerías open source y demás, y para los servicios internos que se utilizan en Mercado Libre. Eso aceleró un montón la adopción porque pasamos de, che, tenés que hacer todo esto, a solo tenés que actualizar esta librería. Y ya cambió un montón la foto de cara a apalancar ese proceso. Por otro lado, empezamos a trabajar con equipos para buscar casos de éxito, por así decirlo, de instrumentación custom. Yo, por ejemplo, lo que quiero es tener un montón de información de contexto que hace al producto en sí mismo. Y ahí necesitamos mucho de los equipos de producto que ellos conocen y entienden qué es lo que hace la lógica de su aplicación. Entonces empezamos a agregar tags y empezamos a agregar eventos e información relevante para que después ese troubleshooting sea más rico en sí mismo y la exploración pueda ser mejor. Y por último trabajamos en todo lo que tiene que ver con sampling. Algo que no mencioné pero que es bastante relevante es, no me interesa quedarme con el 100% de los datos. O sea, no quiero tener el 100% de las trazas distribuidas. Primero porque es carísimo. Segundo, porque no me va a aportar tanto valor. Y tercero, porque genera overhead. O sea, estos procesos que se encargan de colectar y emitir esta información a algún lado, en algún punto agregan un overhead a la aplicación. Por más bajo que sea, empezamos a hacer crecer latencia, empezamos a impactar el CPU, etc. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? Bueno, pusimos una capa de head-based sampling, que eso quiere decir que cuando se inicia la traza, se toma una decisión aleatoria para un porcentaje y me elijo quedar con un porcentaje único de la traza. Y esa decisión se propaga en toda la cadena de llamados con el contexto. ¿Para qué? Para no tener trazas fragmentadas. O sea, para, ok, sampleo y sampleo entero, me quedo entero. Y agregamos una capa al final también de tail-based sampling para decir, por ejemplo, los requests satisfactorios no me aportan tanto valor más que para sacar un promedio de hacer comparaciones generalmente. Entonces me voy a querer quedar con un porcentaje muy chico de los satisfactorios y uno muy alto de los que son con errores. Lo mismo pasa con la criticidad de las aplicaciones. No todas las apps son igualmente críticas. Hay aplicaciones en las que voy a querer tener más datos y otras de las que puedo prescindir. Así que trabajamos en esto que no fue nada simple de implementar. Se los cuento así en un tweet, pero bueno, fue algo bastante interesante. Próximos pasos. Con estos casos de uso medio a modo de caso de éxito con los que trabajamos con los equipos de producto, estamos trabajando en tratar de sponsorear la instrumentación custom o manual con el resto de los equipos de producto. Queremos evolucionar nuestra estrategia de sampling. Está buenísimo tomar una decisión aleatoria al inicio, una decisión al final, pero eso, por ejemplo, hace que si una aplicación tiene muchísimo tráfico y una muy poco tráfico, de una voy a tener un montón de data y de la otra voy a tener muy poca data. Y eso en general no me sirve. Entonces, trabajamos en todo lo que tiene que ver con el gobierno y estamos extendiendo OpenTelemetry a las métricas también. Como sumarización y ya para cerrar, observabilidad es clave para trabajar en sistemas distribuidos y para poder hacer troubleshooting y debugging.
OpenTelemetry es un protocolo open source súper interesante para poder instrumentar nuestras aplicaciones sin quedar atados a proveedores en particulares y además estar en el estándar de la comunidad. La estrategia de sampling es un montón, o sea, es un punto súper clave a definir y a trabajar. Y el proceso de adopción y la curva de aprendizaje inicial no es nada simple, con lo cual es súper relevante tratar de simplificar este proceso al máximo. En general, creemos que sabemos cómo funcionan nuestras aplicaciones, creemos que sabemos cómo van a fallar, porque las hicimos nosotros y creemos que entendemos también los mapas. Lo que nos demuestra la realidad con todas las afectaciones y problemas que tenemos es que eso no es tan así. Así que nada, es un punto bastante interesante caminar este camino. Muchas gracias.